El caballo salvaje, libre e indómito. Para muchos el perfecto símbolo del extenso oeste americano. Para otros, un foco de controversias. Aunque la mayoría de los caballos salvajes de América habitan en tierras baldías y desérticas, también se pueden encontrar sobre las montañas rocosas azotadas por el viento, o en las islas frente a la costa del Atlántico. Sin pertenecer a nada ni a nadie, ni siquiera a nuestra fauna animal, el caballo salvaje es hoy objeto de un polémico debate. Aunque no es considerado como un nativo de América del Norte, no hay duda de que este caballo ha evolucionado en este continente. Mediante el descubrimiento de fósiles, los arqueólogos confirman que el origen del caballo actual del oeste de América data de 1 millón de años atrás. Gracias a muchas excavaciones, en el desierto de Nevada, en el lago Pirámide, se han descubierto huesos de los antepasados de caballos que datan de 50 millones de años atrás. El caballo se extendió por toda América y durante la Edad de Hielo emigró a Asia cruzando por el estrecho de Bering. Hace unos 8000 años, el caballo desapareció de este continente. Posiblemente no descubriremos nunca la razón. Los descendientes de aquellos caballos prehistóricos, sin embargo, proliferaron en Asia y en Europa. El caballo más primitivo que existe actualmente es el caballo salvaje Przewalski, una especie amenazada y tan escasa que los pocos que perduran, si es que perduran, siguen todavía vagando por su tierra natal de Mongolia. Los zoológicos de San Diego y de Nueva York han creado criaderos de estos ejemplares, junto con el Zoo Nacional de Washington. Cuando en el siglo XVI los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo, trajeron con ellos el robusto caballo bar, reintroduciéndolo de esta forma en su tierra natal entre los nativos americanos. En el pasado, los indios americanos en lugar del caballo utilizaban a los perros o sus propias espaldas para transportar sus cargamentos. Con todo, la llegada del caballo mejoró considerablemente el estilo de vida de los indios. Estos pudieron conquistar las regiones pobladas de búfalos. El caballo no solo significaba alimento y transporte, sino que además era un símbolo de osadía, un instrumento de guerra. La cantidad de caballos salvajes se había reducido considerablemente con la invasión de la civilización, aunque en algún momento había millones de ellos, por ejemplo, cuando América abrió las fronteras del oeste en 1800. Aún así, los caballos encontraron lugares donde sobrevivir, y una constante administración de sangre fresca procedente de caballos domesticados que huyeron mejoró el pedigrí de estos caballos salvajes. Hoy, en las tierras de Montana, en la montaña Pryor, una manada de potros mesteños galopa libremente.
Aquí, en la reserva de caballos salvajes de la montaña Pryor, el invierno es crudo. Los caballos subsisten miserablemente y se alimentan de lo primero que encuentran bajo la nieve. La larga y difícil estación provoca una trágica escasez de alimentos para los caballos que habitan esta sierra asolada por el viento. Pasado el invierno, las verdes montañas rezuman vida y los caballos de repente se encuentran en el paraíso. La reserva de caballos salvajes de la montaña Pryor, situada en la frontera entre Wyoming y Montana, fue el primer santuario creado por el gobierno exclusivamente para caballos salvajes. La gestación de estos animales es de 11 meses y en primavera nacen los potros. Una hora después de nacer, los potros se ponen de pie y solo pocas horas más tarde siguen el paso de sus madres. La montaña Pryor proporciona forraje solo para 120 caballos. Los carneros compiten con los caballos para la obtención de alimento. Sin embargo, todos los años, debido a un control de la reproducción, algunos caballos han sido acorralados y ya no existe tanto peligro de dejar la tierra sin pasto. Los conservadores de la tierra han manifestado una gran preocupación por una posible falta de forraje para los caballos y para el resto de la fauna. Pero hasta hoy, esta reserva ha proporcionado alimento para todos. Los caballos de la reserva forman solo un pequeño porcentaje de los 60.000 caballos salvajes de la nación. La mayoría de los restantes viven aquí, en esta extensión, las tierras más secas del oeste. Desgraciadamente, un siglo de exceso de pasto por parte del ganado ha conducido al deterioro de la mayoría de estas tierras tan frágiles. Sin embargo, los caballos salvajes tienen más capacidad que el ganado para sobrevivir más tiempo en esta árida tierra afectada por el exceso de pasto. La vida del potro mesteño salvaje está sometida a la disponibilidad del agua. Los pequeños manantiales, algunos naturales y otros creados por el hombre, hacen posible la supervivencia de las manadas errantes de caballos. Los caballos salvajes deben recorrer kilómetros a través de las secas tierras de maleza a fin de obtener forraje. Los caballos son animales muy sociables y viajan en grupos reducidos, cada uno de ellos controlado por un dominante semental. Las yeguas del grupo aceptan la autoridad del semental y este, muy celoso, las protege de los intrusos. Varias manadas de caballos salvajes se sirven de una única charca de agua que será el foco de interacción social entre ellas. Los sementales solo permiten beber a las manadas una por una, ciñéndose a la ley de primero en llegar, primero en servirse. Los caballos comparten la tierra con la fauna de la zona, como los antílopes. Pero como no comparten los mismos gustos en el alimento, no se pelean por el pasto. El caballo salvaje suele permitirse solo un viaje diario a la poza de agua, donde bebe hasta la saciedad su ración de este líquido tan preciado.
El semental hace evidente su dominio mediante alardes provocativos. Aunque la lucha entre machos suele manifestarse a modo de exhibiciones, existen casos extremos en que las contiendas pueden ser mortales. Sus yeguas parecen desconcertadas, perdidas. Si su semental hubiese muerto a causa de una lucha, el ganador se habría ocupado de su manada inmediatamente. Pero debido a la falta de líder, las yeguas se van dispersando y acaban por incorporarse a otras manadas. La endogamia no es muy frecuente entre las manadas. Hacia los 2 años de edad, las jóvenes hembras alcanzan su madurez sexual, se distancian de sus manadas de origen y son aceptadas rápidamente en otro grupo. Durante este traslado, el semental sigue a su harén para protegerlo y mantenerlo en el camino. Los caballos salvajes de América no tienen nada que temer de los depredadores. Pero mientras las temporadas de sequía transcurren lentamente, incluso las fuentes de agua creadas por el hombre pueden secarse, y el desierto cobra sus víctimas. Las fuentes de agua más seguras son los pozos construidos por los rancheros para el ganado. A pesar de que las tierras de pasto del oeste son en su mayor parte de propiedad pública, los rancheros, por una cuota mínima, pueden arrendar terrenos públicos para sus reses. Actualmente, más de 4 millones de ganado y ovejas pastan en estas tierras. En Nevada, Joe Falini lleva un rancho familiar de 400.000 acres con 2.000 cabezas de ganado. Este consiste en su mayor parte en tierra arrendada al gobierno. Ocupa la mayoría de su tiempo en la obtención de agua para su ganado. Si no tienes agua, la tierra no se puede controlar. Hay que disponer de una cantidad suficiente de agua. No existirían ni caballos ni ganado. Si no tienes agua, no tienes rancho. El Departamento de Interior tiene un mapa de este país fechado en 1860, en el que se ve una tierra desértica, sin agua, sin hierba, sin madera. Mi familia ha necesitado más de 100 años para encontrar agua y hacerla brotar con un coste superior al $1.000.000. Gastábamos más dinero en agua para los caballos que para el ganado. En 1923, el presidente Calvin Coolidge firmó el contrato de arrendamiento de la familia de Falini, y el padre de Joe construyó las primeras tuberías del rancho con tablillas de madera y con cables de acero enrollados. Actualmente, las instalaciones de agua de Falini constan de más de 200 pozos, embalses, abrevaderos y acequias, además de 120 kilómetros de tubería. Falini, al cercar las pozas de agua, obliga al ganado a desplazarse desde un terreno escaso en pasto a otro charco de agua situado en un terreno de forraje más fresco. Sin embargo, los caballos salvajes no se desaniman fácilmente y atraviesan a coces el cercado para alcanzar su preciada bebida. Aunque el Departamento de Administración Territorial ha limitado el número de caballos que pueden pastar en el rancho de Falini, sus cálculos estiman que actualmente el número establecido se ha triplicado. Sin embargo, la ley que prohíbe matar a caballos salvajes tampoco permite acorralarlos para fines comerciales. Para los rancheros como Joe Falini, la tierra está hecha para criar ganado vacuno. El caballo salvaje está considerado una plaga, una peste que compite con su ganado para obtener el valioso forraje y el agua tan preciada.
Falini afirma que gasta $120.000 al año en proporcionar agua al desierto y que una enorme ración de esta va a parar a los caballos. Pero cuanta más agua proporciona Falini para su ganado, más cantidad de caballos salvajes se concentran en su rancho. Es un círculo vicioso, un problema sin solución. El Departamento de Administración Territorial, que se responsabiliza de los caballos que habitan en la tierra pública, insiste en que la cantidad se ha triplicado desde 1971. A pesar de que esta cifra ha sido discutida muy de cerca, el Departamento de Administración Territorial ha decidido que la mejor manera que tienen los rancheros de resolver el problema es acorralando al excedente de caballos. Cuando las manadas de caballos se amontonan de esta forma, estallan las luchas entre los sementales. A veces, las peleas son inevitables. Siempre que sea posible, hay que mantener a los machos alejados de sus yeguas. Los acorralamientos de este tipo se dan por todo el oeste. El debate alcanzó su punto decisivo cuando Welma Johnson, conocido por Abby Caballo Salvaje, ejerció presión para que se aprobara una ley de protección de los caballos en las tierras públicas. En 1971 se aprobó la ley. Sin embargo, en Washington la controversia respecto a la cantidad de caballos sigue siendo un tema de polémica, tal y como lo manifiesta Larry Jahn del Instituto de Protección de la Fauna. Los caballos de las tierras de pasto del oeste constituyen en potencia una amenaza para la fauna, porque las poblaciones de caballos desde 1971 están totalmente protegidas, y dada la ausencia total de depredadores naturales, estas poblaciones han crecido doblando su cantidad. En realidad, esto es debido a un crecimiento mucho mayor que se dio en el pasado. Para evitar la competencia con la fauna y el deterioro de la tierra, es esencial retirar los caballos a lugares cercados. Y de esta forma los acorralamientos continúan.
Algunas agrupaciones de defensa, como la Asociación Americana de Protección del Caballo, está en desacuerdo con la política del Departamento de Administración Territorial, tal y como Russell Gaspar, el asesor general, explica. El Departamento de Administración Territorial nunca ha podido contestar cómo es posible que 50.000 caballos salvajes contribuyan al exceso de pastos cuando existen 4 millones de cabezas de ganado y ovejas en tierra pública y 1,5 millones de animales de caza mayor. 50.000 caballos salvajes es una cantidad insignificante respecto al consumo total, y reducir su número en 2/3 no resolverá el exceso de pasto de las tierras públicas. Sin embargo, con la retirada de 31.000 caballos en 2 años, el departamento ha provocado su propia crisis, que le ha llevado a tener 10.000 caballos en terrenos cercados. En Lovelock, Nevada, el futuro de estos miles de caballos acorralados en vastas instalaciones como estas es muy poco prometedor. Aquí esperan a ser trasladados a manos privadas o, con más probabilidades, a pasar el resto de sus vidas encerrados. La administración y gestión de instalaciones de este tipo son tareas muy costosas. La manutención mensual de cada caballo es de $75, cantidad que se transforma en $9 millones cada año. Los cuidados veterinarios de tantos animales requieren un trabajo de jornada completa. Los caballos salvajes no son buenos pacientes. Antes de ser tratados deben ser tranquilizados. Los medicamentos, que no perjudican al caballo, actúan con mucha rapidez. Los cascos del caballo crecen continuamente, y debido a que la tierra de los cercados no contribuye al buen estado de sus cascos, deben limarse regularmente. Cuando lo hacen herradores expertos, es fácil y nada doloroso. A los pocos minutos de finalizar esta tarea, la medicación ha dejado de hacer efecto. El caballo sale ileso. Mientras tanto, van llegando más y más caballos a estas instalaciones. Varios estudios realizados por la Academia Nacional de las Ciencias están de acuerdo con las reclamaciones de los defensores del caballo, que afirman que los 4 millones de ganados sobre la tierra de pasto, y que proporcionan solo el 3% de toda la carne del país, perjudican en un grado mucho mayor que los caballos salvajes. Mientras el debate se va encrespando, nacen nuevos potros de las yeguas que, cuando fueron capturadas, estaban embarazadas. Estos potros afortunados encontrarán su hogar adoptivo fácilmente, pero aquí, en estas instalaciones, la mayor parte de estos caballos están sentenciados. En el intento de retirar algunos de los animales de los cercados y trasladarlos a manos privadas, el gobierno ha lanzado la campaña Adopta un caballo. El Departamento de Administración Territorial, que supervisa la mayor parte de la tierra pública, el verdadero hogar del caballo salvaje, forma el criadero de caballos más extenso del mundo. Pero la proporción de caballos salvajes retirados de la tierra de pasto supera con creces a la de la obtención de hogares para estos animales. Estos animales, objeto de una posible adopción, son transportados por todo el país a diferentes lugares.
Cualquiera que lo desee puede adoptar un caballo por $125, además de un aval que garantice que el animal será bien tratado y no se venderá por lo menos durante el primer año. Después de cuidar estos caballos adoptivos durante un año, los propietarios los venden. Los más rebeldes del lote acaban en el show business. El rodeo es un lugar donde la sangre salvaje juega en favor del caballo. El célebre rodeo de los días de la frontera de Cheyenne recuerda al lejano oeste, cuando los cowboys domaban a sus potros salvajes. La carrera de caballos salvajes, la favorita del público, requiere que un equipo de cowboys eche el lazo, ensille y monte un incansable potro mesteño hasta cruzar la meta. Este es uno de los eventos en que el caballo es el triunfador. Actualmente en la prisión del estado de Colorado se está llevando a cabo otro de los innovadores programas que promocionan la adopción del caballo. Los caballos que no están bajo adopción son entregados a los prisioneros para que los entrenen, siempre bajo la supervisión del doctor Ron Seligx. Más de un caballo considera la idea de fugarse. Los presidiarios, especialmente seleccionados, trabajan con los caballos salvajes, ayudándoles a habituarse a los humanos, haciéndoles frenar para colocarles las riendas y las sillas, y aumentando de esta forma las posibilidades de una futura adopción. El proceso de adopción tendría más éxito si, para empezar, los caballos estuvieran domados. Intentamos convencer al caballo de que no tenemos ninguna intención de hacerles daño. Cuando logramos manejar un poco al caballo, nos sentimos realizados, pero creo que podemos valorarlo mejor un poco después. Creo que verdaderamente tenemos una comunicación con el caballo y confiamos en él. Algo que viene y se va, una sensación realmente muy especial.
Después de un mes de trabajo duro, paciencia y habilidad, logran detener y encabestrar a un caballo salvaje. El Dr. Seligx es el fundador de la Organización Nacional de Caballos Salvajes Americanos, una de las agrupaciones de protección de caballos salvajes más famosas del país. Él cree que esta prisión podría entrenar de 500 a 600 caballos al año, y si otras prisiones se sumaran al proyecto, podrían progresar considerablemente en el favorecimiento de la adopción de caballos. El objetivo del Dr. Seligx es contribuir a la integración en la sociedad tanto de los presos como de los caballos. Sin embargo, a pesar de la existencia de programas como este, las enormes instalaciones siguen repletas de caballos. Gente de todo el país preocupada por el tema ha colaborado con donaciones al Santuario del Caballo Salvaje, de fondos privados. Un funcionario del Departamento de Administración Territorial firma este trámite de expedición de caballos que en principio no eran considerados objetos de una adopción. Unos pocos afortunados son conducidos a través de esta rampa al interior de un camión. Este largo viaje aleja a los caballos de su hogar desértico y los traslada a este apacible valle, a los pies del monte Lassen, en California del Norte. Jim y Diane Clapp dirigen el santuario del caballo salvaje, de 5.500 acres, construido mediante fondos donados por varias personas. Ellos patrocinan cada caballo con un coste mensual de $38, la mitad de la cantidad que le cuesta al gobierno. Desde hace varios años, mi marido y yo hemos ido reuniendo caballos para el servicio forestal y al finalizar nuestro primer contrato eliminaron los caballos que nadie adoptaba. Aquel primer año sacrificaron 10 caballos. Al año siguiente iban a acabar con 80 caballos más. Entre ellos había yeguas de 2 y 3 años y llegamos a la conclusión de que no podían seguir haciendo esto con aquellos animales. Así que decidimos quedarnos con todos ellos. La familia Clapp hace fotos y confecciona un inventario de cada caballo, identificándolos rasgo por rasgo para enviarlos al patrocinador. Cuando se abre la valla es fantástico ver cómo los caballos salen a pastar, libres y contentos, haciendo lo que suelen hacer habitualmente. Este sería el paraíso perfecto de los caballos salvajes. En el oeste de Oregón se está realizando otro experimento. Estos caballos salvajes muestran lo que se supone que responde a los colores típicos del auténtico caballo salvaje indómito original, el Barb, introducido en este continente por los españoles hace más de 400 años. Ron Harding, del Departamento de Administración Territorial, se percató por primera vez de la existencia de estos particulares caballos en 1977, durante un rodeo.
decidió intentar mejorar el pedigrí de los caballos salvajes de Oregón, dejando en libertad a los animales de estos rasgos, de manera que, con suerte, se aparearan con el resto de ganado salvaje. Todo ello con la esperanza de que, dotados de un linaje mejor, los caballos estuvieran más preciados y así aumentaran las probabilidades de ser adoptados. Hasta ahora su experimento ha funcionado. A estos hermosos caballos de Oregón los adoptan sin problemas, aunque Harding conserva los mejores para devolverlos a las manadas salvajes. Estos caballos muestran los rasgos típicos del caballo salvaje Barp original: las patas gateadas, las orejas puntilladas en negro y con mechones de pelo, y una banda oscura en el lomo. Siempre les extraen todos los collares y cabezales. Desde ahora serán permanentemente identificables por su marca, realizada con nitrógeno líquido en la parte superior del cuello. Después, los caballos son trasladados a los montes salvajes del este de Oregón, donde, una vez más, serán libres. En el noroeste de Wyoming se está llevando a cabo un proyecto de criaderos. En 1921, Bob Brislow se estableció permanentemente aquí e inició una búsqueda de los últimos ejemplares del caballo español original. Aunque la sangre española en caballos salvajes es poco frecuente, Brislow encontró varios caballos entre manadas salvajes de tribus indias y procedentes de criaderos privados. Después los llevó a su rancho. Este era el terreno donde el caballo crecía. Era la tierra que le alimentaba, las verdes llanuras americanas. Emmett, el hijo de Bob Brislow, continúa la labor de criar el auténtico potro mesteño español. Para él, criar potros mesteños es algo más que un mero negocio. Cuando los ensillas y los montas te invade una sensación increíble, especialmente al ver los potros en el campo, sobre todo en primavera, cuando crece la hierba. Te preguntas, ¿cómo? ¿De qué color serán? Los pájaros cantan y los potros juegan y sueñan con lo que harán y en lo que se convertirán. Tenemos 11 o 12 instalaciones y obtenemos bastantes potros. Creo que su crianza es buena, totalmente natural. En 1957, la familia Brislow fundó el Registro del Potro Mesteño Español, una organización sin fines lucrativos dedicada a conservar los descendientes del potro español puro en América. Hasta hoy se han registrado unos 1000 potros mesteños españoles, y la crianza del potro español es cada vez más rentable, pues los propietarios de los caballos reconocen el valor de esta ardua tarea. Los mirlos también aprecian su valor. Pegándose al lomo del caballo se aprovechan del alboroto que provocan los insectos.
El potro mesteño, siempre objeto de burla por ser inferior que el caballo, demuestra su valor tanto como caballo de trabajo que como pieza de la historia. Creo que a los potros mesteños les espera un buen futuro. Hemos dedicado mucho tiempo a su manutención y ahora vamos a jugar un poco con ellos y demostrar lo que pueden hacer. Mucha gente tiene que saber lo que son capaces de hacer, como en los viejos tiempos. La colaboración entre el hombre y el caballo, un equipo de muchos siglos de edad que todavía perdura. En contraste a los potros del oeste de las amplias llanuras de pasto, se encuentran los ponis de la isla de Assateague, frente a las costas de Virginia y Maryland. Nadie puede asegurar cómo estas manadas de ponis salvajes llegaron a esta isla. Algunos dicen que un barco español cargado de caballos se hundió frente a las orillas de la isla y otros creen que fueron animales domésticos que se fugaron y dieron origen a esta manada hace 300 años. Sea cual sea su procedencia, el pony de Assateague es un auténtico caballo salvaje de América y se comporta como tal. Tantos siglos habitando en una isla diminuta han contribuido a su tamaño tan pequeño, al igual que a su facilidad de adaptación. Aquí los ponis han crecido habituados a la mísera dieta de agua salobre y hierba cargada de cieno. Las garcetas y los ponis conviven en armonía. En verano, los caballos sufren las picaduras de miles de moscas que a su vez tientan a estos pájaros a picotear. Durante los meses más calurosos de verano, época en que los insectos hacen la vida imposible a los caballos, los ponis se refugian en las frías aguas del Atlántico.
Cada año, en las mañanas tempranas de finales de julio, los ponis pasan a ser el objetivo del acorralamiento. El acorralamiento apareció a finales del siglo XVIII, con el fin de proteger las cosechas de la isla. Sin embargo, Assateague es actualmente una playa nacional y el acorralamiento cumple la función de conservar la población de caballos, unos 150. La compañía de voluntarios de incendios Chincoteague es la propietaria de los caballos y cada año los bomberos de la costa este se transforman en cowboys. Los ponis, que hasta hoy estaban acostumbrados a su rutina anual, se lanzan ahora al agua sin dudarlo un segundo, y un gran grupo de turistas espera a darles la bienvenida. Al otro lado del canal, los caballos alardean por las calles de la ciudad hasta alcanzar su destino, el ruedo de la subasta. Estos animales se subastan a un precio actual de unos $225, aunque en algunas ocasiones el precio asciende a $1000. Los beneficios están destinados a una de las más ricas organizaciones del país, el Departamento de Voluntarios de Incendios. En el oeste, la cuestión del caballo salvaje sigue sin resolver. En los últimos años, los indios americanos y el caballo salvaje se han enfrentado a un reto similar, puesto que los colonizadores decidieron que no había lugar para ninguno de los dos en las tierras de pasto. Ambos sobrevivieron, pero con dificultad. Y por aquellas paradojas de la vida, el mismo gobierno que antaño desprestigió la cultura india tan apegada al caballo, se halla ahora buscando su ayuda para resolver el dilema del caballo salvaje. La tribu Sioux del río Cheyenne, en Dakota del Sur, se está haciendo con caballos salvajes que nadie adopta para liberarlos y dejarlos galopando a través de las verdes tierras de la reserva. A pesar de que el parentesco de los indios con los caballos ha sido relativamente corto, ha simbolizado varias cosas. La capacidad del hombre de coexistir con la naturaleza si así lo decide, el entendimiento y respeto mutuo, y la enorme felicidad de sentirse libre.